quiero compartir un tema que es actual, ¿sí? Como todo en la palabra. A veces nosotros decimos, bueno, pero la Biblia que fue escrita hace muchos años, ¿por qué siempre que nosotros recurrimos a ella encontramos algo que está pasando en el tiempo? Porque recuerde usted que la palabra es viva, ¿sí? La palabra es viva, eso significa que tiene una aplicación aquí y ahora. Y siempre que nosotros recurrimos a la palabra, vamos a encontrar algo para la actualidad, para nuestro día a día. Así que yo quiero compartir con ustedes esta prédica que yo he llamado Cuando los cimientos fallan. Y yo quiero que usted piense qué son los cimientos, qué son las bases o los fundamentos, ¿sí? Es algo sobre lo que nosotros construimos, diferentes cosas. Y entre más alta sea la construcción, más fuertes tienen que ser los cimientos, los fundamentos, ¿sí? Si usted viera cómo son los fundamentos sobre los cuales están asentadas estas columnas, estas bases, usted se daría cuenta que este es un proyecto que va a albergar un edificio muy grande, ¿sí? Y aquí se tuvieron que construir zapatas muy grandes, se tuvieron que hacer arreglos en las bases porque queremos que esto sea algo sólido. Entonces las bases para eso nos sirven. Pero ¿qué creen? Hay veces que las bases o los cimientos fallan. Y cuando eso sucede, nosotros nos encontramos ante la perspectiva que algo puede caer. Y eso puede ser una ruina muy grande, ¿sí? Entonces yo quiero en esta tarde compartirles a partir de la lectura o de la base bíblica del Salmo 11:3 esta palabra que Dios nos ha dado. Pero antes de leerla, ahí la pueden dejar, quiero que hagamos una oración y quiero que podamos decirle al Señor: Señor, háblame a través de tu palabra, quiero escucharte, quiero que tú me hables algo para la actualidad, algo que yo tengo que hacer en este momento. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque toda esta reunión nos ha preparado, Señor, para este momento. Hemos declarado que tú eres soberano, hemos declarado que tú has vencido la muerte, que ya la muerte no tiene poder. Hemos declarado, Señor, que la justicia se establece. Pero ahora, Señor, a través de tu palabra, nosotros queremos entender qué es lo que debemos hacer, qué necesitamos hacer, Señor, en nuestro día a día, para que entonces todo lo que tú has planeado se cumpla, Señor. Todo lo que tú has diseñado realmente llegue a cumplir el propósito por el cual tú lo hiciste. Y definitivamente tú quieres usarnos a nosotros, Señor. El que nosotros conozcamos de ti nos compromete más. Así que queremos escuchar tu palabra, queremos que tú nos hables en esta tarde para luego ir y hacer, Señor, aquello que tú nos desafíes a hacer a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Yo quiero que ustedes me acompañen a leer ese pasaje. Ahí está en pantalla, ¿sí? Y dice la palabra: cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Y es una pregunta que no es un tema como de frustración, porque cuando nos frustramos no hacemos nada, ¿sí? Esta pregunta más bien tiene, o yo quiero que la veamos con un enfoque reflexivo. Y la reflexión siempre nos lleva a tomar acción y a asumir una parte de la responsabilidad. Entonces yo les pregunto, cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? ¿Qué podemos hacer tú y yo para que esto que está pasando no se convierta en un caos, sino se convierta en una oportunidad? Siempre que algo pasa, tenemos la opción de verlo como un caos o como una oportunidad de que algo mejore. Y yo quiero que lo veamos de esa manera, ¿sí? Pero para que esto mejore, aún con todas las cosas como están, nosotros tenemos que hacer algo. Y es ahí donde yo quiero que podamos revisar qué es lo que la palabra de Dios nos dice para hacerlo. Ahora, nosotros vemos que actualmente hay un caos en muchas áreas de nuestra vida o en muchos temas en el entorno.
discúlpenme, no era la palabra correcta, áreas de nuestra vida, porque se supone que esas áreas nosotros ya las sometimos al señorío de Cristo. Si alguna no la hemos hecho, entonces sí hay un caos en esa área de nuestra vida, ¿sí? Pero el entorno nos muestra algo muy complicado. Y muchas veces, como hijos de Dios, cerramos los ojos para no ver lo que está pasando y decimos, bueno, al cabo yo estoy bien, porque como hijo de Dios, Dios me protege, Dios me guarda, y empezamos a declarar todas las promesas que hay en la Biblia para nosotros y nos convencemos a nosotros mismos de que estamos bien. Pero ¿sabes qué? Eso es vivir en una burbuja. Eso es vivir en una burbuja pensando que nada de lo que hay afuera nos va a afectar. Pero tarde o temprano, eso que está pasando alrededor de nosotros nos va a afectar si nosotros no hacemos algo porque eso cambie, ¿sí? Si nosotros decidimos cerrar los ojos a lo que está sucediendo y hacer como que no pasa nada, eso tarde o temprano nos va a alcanzar. Porque lo que ahorita no es un problema para nosotros, al rato lo va a ser, ¿sí? Lamentablemente la situación que se vive en nuestro país muchas veces nos hace lamentar por otras personas y decir, pobre persona, mira lo que le pasó, mira lo que se expuso, mira de lo que fue víctima. Gracias a Dios que a mí no me pasó. Sí, pero el que no me haya pasado todavía no significa que no me pueda pasar. ¿Cuántos de ustedes hace años que podían viajar por las carreteras libremente? ¿Sí? Miren, nosotros en una ocasión salimos de aquí a las 6 de la tarde para llegar a Nuevo Laredo a eso de las 3 de la mañana, sin ningún problema, ¿sí? Salimos con una de nuestras hijas pequeñas y agarramos carretera. Estábamos medio loquillos, ¿sí? Pero ahorita, bueno, años después, íbamos otra vez hacia Nuevo Laredo, tuvimos un contratiempo en la carretera y cuando íbamos pasando por Monterrey le pregunté a un pastor de ahí de Monterrey, le dije, pastor, ¿sabe que vamos hacia Nuevo Laredo? Eran alrededor de las 7 de la tarde. Le dije, ¿cree que es conveniente que avancemos? En 3 horas estamos allá. No, dijo, no se vayan, quédense aquí. Quédense aquí, dijo, no es conveniente viajar. Bueno, antes no era conveniente viajar de noche, ahora tampoco es conveniente viajar de día, ¿sí? Lamentablemente nos están encerrando mucho. Antes decíamos, bueno, el tema está para Zacatecas, vámonos para Mazatlán. Y ahora decimos, ¿y ahora para dónde? Volteamos, ¿verdad? Bueno, pues Torreón, vamos a Torreón. Pero nos estamos acostumbrando a eso, ¿sí? Y entonces pareciera que nada puede cambiar. Ahora, nosotros no somos responsables de todo lo que pasa, en cierta manera, pero sí somos responsables de una parte, ¿sí? De la parte en la que nos hemos acostumbrado a que los cimientos fallen y en la que estamos esperando a ver en qué momento se caen, sin buscar la manera de restaurarlos, sin buscar la manera de hacer algo para que esto pueda cambiar. Mire, muchas veces que nosotros oramos en nuestros tiempos de oración, el pastor nos anima a decir, ¿sabes qué? Vamos a orar pidiendo perdón porque somos responsables de lo que está pasando. Y es cierto, a veces no lo queremos aceptar y queremos que la culpa se la lleven otros y decimos, es que el gobierno, es que los partidos políticos, es que las empresas, es que siempre va a haber alguien responsable. ¿Por qué no nos ponemos al espejo para encontrar al responsable de muchos de los problemas que estamos viviendo? Somos nosotros. Pero a veces no queremos asumir esa parte. Entonces, en medio de esta situación que estamos viviendo, yo quiero considerar con ustedes, a la luz de este pasaje, algunas cosas que podemos hacer. Porque decía la pregunta, cuando los cimientos se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Algo podemos hacer. Por eso esa pregunta retórica, ¿qué pueden hacer? Y yo quiero que veamos qué cosas podemos hacer para esto. Lo primero que tenemos que hacer es que necesitamos entender nuestro propósito. Miren, yo les decía ahorita, a veces queremos vivir en nuestra burbuja como hijos de Dios. En las últimas semanas el pastor nos ha compartido prédicas de todo lo que nosotros hemos recibido al creer en Dios. Somos herederos, somos hijos, somos administradores, somos muchas cosas, ¿sí? Pero no hemos recibido todo eso para sentarnos, disfrutar y decir gracias a Dios que me ha bendecido tanto, sino que eso lo hemos recibido con un propósito,
Y ese propósito es que eso que hemos recibido nosotros lo podamos compartir. Hay un texto en Tito 3:7, va a aparecer ahorita aquí en pantalla. Dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces yo te quiero decir algo: heredar la vida eterna y vivir con la esperanza que Dios promete, esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que asumir ese propósito. Estamos hechos para vivir con esperanza, ¿sí? No que seamos nosotros lo que generemos desesperanza en la sociedad, porque a veces nos preguntan y empezamos a quejarnos tanto que la gente dice: no, hombre, ¿para qué le pregunté? Y eso que es cristiano, y tiene más desesperanza que los que no conocemos de Dios. Entonces somos llamados a vivir con esperanza. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros tenemos como propósito restaurar nuestra relación con Dios y tener paz con Él, ¿sí? Pero también Romanos 6:18 nos dice que libertados del pecado venimos a ser siervos de la justicia. Y ahí viene una parte bien importante. Nosotros tenemos que vivir una vida justa y servir a Dios. Cuando los cimientos de la ley y el orden se desmoronen, nosotros tenemos que vivir una vida justa. Nosotros tenemos que ser una referencia para las personas a nuestro alrededor de lo que es la justicia. Y nosotros podemos quejarnos y decir: es que todo es injusticia en este mundo. Sí, si nosotros así lo queremos ver, pero a partir de nosotros puede empezar a vivirse la justicia. Nosotros somos justificados, ¿sí? No somos justos porque seamos buenos, porque seamos perfectos, porque seamos correctos. Somos justificados por la obra de Dios. Pero luego que somos justificados, ahora tenemos que vivir de una manera justa. La justicia tiene que ser nuestra carta de presentación. En un mundo donde cada quien saca provecho de las cosas, donde todos quieren estar por encima de los demás, nosotros tenemos que aplicar la justicia como nuestra carta de presentación. Y eso implica que muchas veces nosotros no vamos a recibir todo lo que quisiéramos, pero vamos a recibir lo que es justo. Y que tenemos que promover la justicia para que otros también reciban lo que es justo, ¿sí? Entonces, esa es parte de nuestra responsabilidad y necesitamos entender nuestro propósito en la vida. Es decir, la justificación que nosotros hemos recibido por medio de Cristo no es el final, es el comienzo de una vida con propósito. Nuestra vida tiene que ser vivida para Dios. Nuestra vida tiene que reflejar el carácter de Dios. Tiene que hacer las obras que Dios preparó de antemano para nosotros, dice la palabra. Y nuestra vida tiene que impactar a otros. Entonces, si Dios nos justificó por gracia, nos dio también un propósito, que es vivir una vida transformada que honre a Dios e incida en los demás. Esa es la base, ese es el punto de partida. Para que nosotros podamos hacer algo para cambiar el entorno, tenemos que entender nuestro propósito. Dios ya nos salvó, pero dice la Biblia, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice la palabra, ¿sí? Y entonces, ahora que nosotros entendemos esto, tenemos que vivir una vida justa delante de Él. Y eso aplica para todos. Y si tú me dices: oye, pero es que yo no había entendido todo esto, yo no sabía que la obra de Dios en mi vida era para que yo la extienda hacia los demás, yo pensé que era nada más para mí. No, es para que esta vida que Dios nos ha dado podamos extenderla y podamos compartirla con otros. Ahora mira, cuando las cosas se ponen complicadas, nosotros tenemos diferentes alternativas, ¿sí? Nosotros podemos hacer como que no vemos, darnos la vuelta y vivir otra vez en nuestra burbuja y decir: yo estoy bien, Dios me cuida y pues qué tristeza por los demás. Pero no somos llamados a eso, ¿sí? La otra opción que nosotros podemos hacer es lo que nos dice Nehemías 4:14.
Si nosotros sabemos que la situación es complicada, nosotros vamos a entender que tenemos que luchar. Luchar contra el sistema, luchar contra la injusticia, luchar contra todas las cosas que están pasando y que quieren deteriorar cada vez más el entorno en el que nosotros vivimos. Este pasaje de Nehemías se da en un momento cuando el pueblo de Israel estaba tratando de reconstruir los muros en Jerusalén, pero ellos tenían enemigos que querían detener la obra, que no querían que la obra de Dios avanzara. Y entonces se da este pasaje cuando Nehemías les habla de parte de Dios al pueblo y les dice: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y ese es un llamado de Dios para nosotros. En este tiempo, cuando las cosas están tan complicadas, no debemos darnos por vencido y decir: bueno, me voy a sentar a esperar que me alcance todo este mal que está pasando, al cabo no puedo hacer nada para ir contra el sistema. No, la Biblia nos dice que tenemos que luchar y tenemos que defender aquello que Dios nos ha dado. Los que somos padres, Dios nos da la responsabilidad de una familia, de tener unos hijos por los cuales tenemos que luchar. Y nosotros no podemos decir: ay, pobres de mis hijos, yo como quiera ya la libré, vaya a ver a ellos cómo les va. Nosotros tenemos que luchar para que nuestros hijos, para que nuestros nietos tengan un entorno incluso mejor que el que nosotros recibimos. Esa tendría que ser nuestra lucha, nuestra tarea, nuestro objetivo. Pero a veces pareciera que nos estamos acostumbrando tanto al entorno que lo que estamos haciendo es preparar a nuestros hijos para que vivan en un ambiente de caos. Y dice: bueno, hijo, mira, antes yo sí podía salir, pero ahora tú no salgas. ¿Sí? Tienes que quedarte guardadito en la casa porque el entorno está muy inseguro. No, tenemos que hacer algo para luchar contra eso. Por eso aquí la palabra dice: acordaos del Señor. ¿Sí? Nosotros basamos nuestra fortaleza y basamos nuestros principios en el Señor. El Señor sigue vivo, el Señor no ha muerto. Aunque el caos esté reinando en el entorno, Dios sigue siendo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue siendo Dios, pero tenemos que creerlo. Tenemos nosotros que entender que como hijos de Dios, como herederos de Dios, somos llamados a instaurar el reino de Dios en el entorno donde nosotros estamos. No tenemos que pedir permiso para pelear por nuestra familia, para pelear por nuestros hijos, para pelear por las cosas que están en el entorno tan mal. Y nosotros nos hemos estado acostumbrando a eso. Tenemos que luchar por eso. Tenemos que pelear espiritualmente, no una guerra física, una guerra espiritual. Ahorita nos lo decía el pastor, todo es espiritual. Todo se genera en el entorno espiritual. Y muchas de las veces nosotros dijéramos: no, pero es que ¿quién se va a enfrentar con el gobierno? ¿Quién se va a enfrentar con los poderes fácticos? ¿Quién se va a enfrentar con todo eso? Bueno, ¿no estás todavía listo para hacerlo? Empieza a orar. Empieza a orar, empieza a hacer algo que para ti cambien las cosas. Mire, nosotros tenemos 5 años como iglesia orando por autoridad y gobierno. Y a lo mejor alguien va a decir: oye, pero en estos 5 años no ha cambiado nada, las cosas han ido de mal en peor. Bueno, para los que estamos orando, sí ha cambiado. Ha cambiado nuestra percepción de las cosas, ha cambiado nuestro involucramiento en lo que está sucediendo. Porque miren, quejarse es bien fácil. Y esa fue la parte que a mí me desafió Dios en aquel tiempo, hace 5 años, cuando yo decía: Señor, pero ¿para qué? ¿Para qué empezamos a orar por esto? Y Él me dijo: es que quejarse es bien fácil, todo mundo lo puede hacer, pero las quejas no resuelven nada. Lo que resuelve algo es el involucramiento. Cuando tú te metes a un entorno donde las cosas están mal y dejas de quejarte, estás en la posibilidad de convertirte en parte de la solución y no seguir siendo parte del problema. Pero si tú solamente te quejas y si yo solamente me quejo, ¿sabes qué? Las cosas van a ir de mal en peor, porque la queja no resuelve nada. Nosotros cuando empezamos a orar dijimos: vamos a empezar, vamos a ser obedientes. No sabíamos cómo. Y entonces Dios nos dijo: oren. Y empezamos a orar. Y en estos 5 años han cambiado cosas.
por lo menos desde nuestra perspectiva, hemos visto cómo Dios nos ha dado una mentalidad diferente para relacionarnos con gobierno. En esta semana, la semana pasada, teníamos un tema y el pastor fue muy claro y nos dijo: ¿saben qué? Nosotros nos relacionamos con autoridades, con instituciones, no nos relacionamos con gente que está en el poder. Ellos están ahí ahorita, al rato no van a estar, pero la institución, la autoridad, el poder, Dios lo ha definido para que esté ahí, para que gobierne, para que dirija, para que haga las cosas. Quien hace mal las cosas, pues a veces somos las personas, pero la institución tiene una investidura, y eso hemos aprendido nosotros a relacionarnos de tal manera que en estos años que hemos hecho Invasión de Esperanza, hemos visto cómo Dios nos ha movido y pasar desde un punto donde no nos relacionamos con la autoridad hasta un punto donde la autoridad nos está invitando para que hagamos algo en el entorno donde ellos están. El día de ayer simplemente les decía yo, para llegar a ese lugar necesitábamos permisos, pero todo se fue gestionando de tal manera que tuvimos los permisos, tuvimos el escenario, tuvimos las cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado gracia con las autoridades y podemos ocupar esos espacios y entendemos que podemos hacer una diferencia. Ahora necesitamos luchar, necesitamos no quedarnos tranquilos solamente. ¿Y sabe cuál es un problema que tenemos como mexicanos? Que cuando las cosas no nos afectan, no nos interesamos. Pero cuando algo nos afecta, entonces ahora sí queremos no solamente involucrarnos, sino que todos los demás se involucren para resolver el problema que ahora sí se convirtió mío. Y entonces ahí sí queremos que los demás se muevan y que los demás jalen y que los demás empujen. Pero mientras a mí no me interesó, fui apático y no hice nada. Y les voy a poner un ejemplo bien claro. Miren, en esta semana o desde la semana pasada se empezó a mover un tema que era el adelanto de las clases, del fin de ciclo de las clases. Y fue un tema que generó controversia, ¿sí? Y evidentemente es algo que está mal. Luego trataron de achacárselo al tema del fútbol. No va por ahí, era un pretexto solamente eso, ¿sí? Las altas temperaturas, era un pretexto solamente eso. Pero sabe que como ahora eso sí afectaba a muchos padres de familia, porque entonces ya no tenían planeado qué hacer con sus hijos en ese tiempo, entonces sí empezaron a levantar la voz, sí empezaron a decir: es que nuestro sistema de educación está muy mal. El sistema de educación está muy mal desde hace muchos años. Hace algunos años, ¿sí?, cuando entró la nueva escuela mexicana, nosotros dijimos: es que no es posible que los papás se queden sin hacer nada ante unos programas de estudio que parece que en lugar de mejorar, bueno, no parece, que en lugar de mejorar van en detrimento. Pero nadie dijo nada, porque no les afectaba en que tenían que ver a lo de los hijos, ¿sí? Hay muchos temas donde luego los maestros replicaron y dijeron: pero es que la escuela no es guardería. Y también es cierto, la escuela no es guardería, ¿sí? Pero son tantas cosas que pasan, qué bueno que se dio marcha atrás a esa situación. Y yo sé que hay padres de familia, hay maestros, hay personas que dicen: no, es que no se analizó realmente todo. Estoy de acuerdo, no se analizó y no se toman decisiones correctas. Seguimos resolviendo sobre la marcha. El sistema de educación en México está muy mal, pero eso se necesita replantear con bases sólidas, y esas bases tienen que venir desde la casa. Porque mire, hace años que en la escuela el maestro tenía autoridad para corregir a los alumnos. Los papás los mandaban y los mandaban completitos, ¿sí? Todo lo que el niño era, todo era apto para recibir un castigo, una reprimenda de parte de los maestros. Y los papás respetaban eso. Y muchos de los que crecimos en ese tipo de sistema escolar no estamos traumados, no nos falta ninguna parte de nuestro cuerpo, no nos pasó nada. Simplemente aprendimos que la autoridad se respetaba y que cuando estábamos en la escuela la autoridad era el maestro, la maestra. Pero ha cambiado tanto las cosas que ahora los maestros no tienen autoridad para hacer nada, tienen que aguantarse. Y mire, a mí me toca ser maestro.
Y muchas veces nos hablan a cursos y nos dicen, miren, les vamos a decir todo lo que ustedes tienen que hacer para cuidarse de que recursos humanos no los vaya a acusar de que maltratan a los muchachos. Jóvenes de 15 a 18 años que me toca atender a mí, ahora resulta que ellos tienen el sartén por el mango y yo tengo que tener cuidado de cómo les hablo. Ahora, yo sé que tengo que tener cuidado de cómo les hablo, pero a lo que voy, otra vez, el sistema está tan mal y nadie dice nada, porque nos hemos acostumbrado a eso. Tenemos que pelear por las cosas, tenemos que defender lo que es correcto, tenemos que luchar por la justicia. Y cuando eso lo hagamos, entonces las cosas van a empezar a cambiar. Y por eso Nehemías es insistente, ¿verdad?, en decir, tienes que pelear por tus hijos, por tus hijas, por tu esposa, por tu casa, por tus hermanos. ¿Sí? Porque a veces nosotros podemos decir, no, pues yo ya no tengo hijas en primaria. Hay los que tienen hijos en primaria que peleen. No, si yo puedo hacer algo por defender la educación en todos los niveles, tengo que hacerlo. Tengo que involucrarme. Porque al rato, primeramente Dios, yo espero que vengan mis nietos. Y quiero que encuentren un sistema de educación que realmente los forme, que realmente les ayude. Pero si ahorita yo me deshago de la responsabilidad que tengo y digo, no, pues hay que pelear en otros papás, al rato cuando yo encuentre un sistema muy deteriorado voy a decir, ¿y por qué no hicieron nada? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban los papás? Es que todos somos responsables de lo que pasa. Ahora, si Nehemías nos dice, peleen por su esposa, por sus hijos, por su casa, por sus hermanos, nosotros tendríamos que tomar una postura como asumió Josué, ¿sí? Josué 24:15 es un versículo que nos ayuda a entender cuál es nuestra responsabilidad y cómo asumirla. Si nosotros decimos como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, entonces estamos marcando una postura y estamos entendiendo que desde nuestra casa vamos a luchar por las cosas que tenemos que luchar. Vamos a buscar que la justicia sea instaurada. Vamos a buscar que las cosas se hagan de manera correcta para que los cimientos que Dios ha definido, los cimientos que Dios ha establecido, se mantengan firmes y podamos construir sobre esos cimientos cosas y edificaciones que duren para la posteridad. Ahora, hay un tema muy particular y ya es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, porque a lo mejor alguien dice, oye, sí, yo ya entendí mi propósito, pero yo no tengo familia todavía por cuál luchar. ¿Qué voy a hacer? Bueno, aquí viene el tercer punto que yo quiero compartir con ustedes. Necesitamos permanecer firmes y actuar. Cuando los cimientos de la ley o los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, nosotros tenemos que permanecer firmes. Las convicciones no se negocian, ¿sí? Yo no puedo dejarme llevar por el entorno y decir, bueno, al cabo todo el mundo lo hace. ¿Qué tanto es tantito? Las convicciones no se tienen que negociar. Y ante este salmo que escribe David, donde el contexto es de injusticia, de caos, esta pregunta tiene que hacernos reflexionar. Tiene que movernos un poquito y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Porque es bien sabido por todos nosotros que las decisiones que tomemos hoy determinarán cómo estaremos viviendo en los próximos años, en los próximos meses y en los próximos días. Me vine de lo más largo a lo más cortito. Pero mire, nada más analice usted eso. Usted está ahorita aquí por decisiones que usted ha tomado en días, en semanas, en meses pasados. Por eso está aquí. Es decir, nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. Entonces no podemos nosotros pensar que no hacer nada o que hacer algo no pueden cambiar las cosas. Sí va a suceder. Si yo no hago nada, las cosas van a seguir igual o van a ir en peor. Pero si yo hago algo, las cosas pueden cambiar. Eso es un hecho, porque las decisiones que tomamos hoy van a repercutir en nuestra vida en los próximos tiempos. Eso es un hecho. Así que lo que nosotros tenemos que hacer, permanecer firmes y actuar, pero lo primero es confiar en Dios. Nosotros debemos entender que Dios es nuestro fundamento.
Y en tiempos como estos, cuando los fundamentos sociales, morales o espirituales parecen caer, el creyente no debe poner su confianza en eso que está pasando, en estos sistemas humanos, la debe de poner en Dios. Y es ahí donde nosotros podemos empezar a sustentar nuestra vida diaria. Nuestra confianza en Dios es el fundamento que no cambia, es el fundamento más seguro. Si nosotros fundamentamos nuestra vida y nuestra confianza la ponemos en Dios, entonces vamos a tener la base correcta para empezar a hacer las cosas que necesitamos hacer. Ahí está nuestra certeza. Necesitamos además mantener nuestra justicia. Salmo 11:5 dice: Jehová prueba al justo. La justicia mantiene el orden y protege a los débiles. Isaías 1:17: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. Son cosas que podemos empezar a aplicar en nuestro día a día. Cuando esto sucede, muestra una sociedad sana, porque la sociedad sana defiende la justicia y defiende la verdad. Una sociedad deteriorada, ya todo le da lo mismo, todo parece igual, pero parte de nuestra responsabilidad es asumir la culpa de lo que está pasando y por lo menos desde nuestro entorno empezar a hacer algo diferente. El cristiano debe seguir viviendo rectamente, aunque el mundo alrededor no lo haga. Mira, ahí donde tú estás, hay prácticas de todos los días. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues es normal porque todo lo hacen. No, el que todos lo hagan no significa que algo sea normal. ¿Sí? Me acuerdo mucho de una frase, ¿no? que usaban los papás o las mamás cuando nos preguntaban: ¿y por qué hiciste eso? No, pues es que mi hermano me dijo. Y luego nos decían: entonces si tu hermano te dice que te avientes de la azotea, ¿te vas a aventar? No, pues no. ¿Verdad? Entonces a veces queremos justificarnos porque decimos: pues es que él me dijo, es que ellos lo hacen, es que eso es lo normal en el entorno donde yo estoy. El que sea normal en ese entorno no significa que está bien. Nosotros tenemos que ir a esos lugares donde el entorno no es tan favorable y empezar a generar cambios. Y sí se puede, pero tenemos que tener bien claras nuestras convicciones. Hace años, cuando yo iba a entrar en un tema sindical, me decían: oye, pero como que los hijos de Dios no tienen que estar en los temas sindicales. Y yo les dije: ¿por qué no? Pues porque el entorno está muy complicado. Bueno, pues hay que ver si se puede hacer algo. Hay que ver si se pueden cambiar las cosas en algo. Y Dios me ha dado la oportunidad de servir a mis compañeros a través de ser el secretario general del sindicato. Y yo sé que muchas veces esas posiciones se usan para decir: aquí está el que manda. Pero nosotros como hijos de Dios entendemos que la autoridad es servicio, no es mandar. Cuando Dios nos pone en un lugar de autoridad es para que nosotros sirvamos desde ese lugar a las personas a nuestro alrededor. Y eso es ir contra cultura. Y eso es empezar a hacer las cosas diferentes. Y eso va a hacer que personas digan: oye, ¿y tú por qué estás haciendo eso? Y entonces nosotros podemos compartir que Dios es el que nos mueve a hacer las cosas de manera diferente. Pero tenemos que hacer que la justicia se establezca ahí donde está. Ahora, con todo esto que está pasando, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios ya perdió el control? No, Dios sigue estando en control de las cosas. Solamente que así como Dios es soberano, ¿sí?, Él respeta nuestro libre albedrío. Y Él no interviene siempre para evitar que nosotros hagamos las cosas que queremos. Bueno fuera que Dios interviniera siempre que vamos a hacer algo mal, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están conmigo? Sí, ¿no? Nos gustaría que cuando vayamos a hacer algo mal, Dios nos dijera: no lo hagas, no lo hagas.
y nos detuviera. Pero ese no es el esquema que Dios ha diseñado. Dios ha diseñado un esquema donde nos dice: yo pongo delante de ti el bien y el mal. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte, y tú vas a escoger. Pero también Dios nos dice: cuando tú escojas, entonces tú vas a tener que hacerte responsable de las consecuencias de tus decisiones. Y es ahí donde nosotros tenemos que recordar que Dios sigue en control. Pero ¿sabe cuál control? El que nosotros le demos. Cuando nosotros no le damos a Él el control de algo, Él no lo toma, Él no lo arrebata, aunque tiene el poder para hacerlo. Entonces Él nos deja actuar. Y Él dice: ok, tú lo quieres hacer, dale. Cuando las consecuencias vengan, te haces responsable de ellas. Pero en medio de recordar esto, que Dios está en control, nosotros tenemos que saber que Dios establece ciertas cosas que nos ayudan a mantenernos ubicados. Y una de esas cosas es la familia. Por eso ayer estuvimos en la plaza, para resaltar la importancia de la familia. Yo les dije aquí desde este lugar hace 2 semanas que me tocó anunciar la actividad. Dios quiere que el modelo de familia que nosotros tenemos lo demos a conocer afuera. No porque sea una familia perfecta, ninguno de los que estamos aquí tenemos una familia perfecta, pero tenemos familias temerosas de Dios, y eso hace una diferencia. Tenemos familias que buscan agradar a Dios y hacer el bien, y eso hace una diferencia. Tenemos papás en medio de nosotros que reconocen que están fallando, que reconocemos que estamos fallando en hacer ciertas cosas, y cuando lo reconocemos estamos en el camino correcto, porque entonces podemos enmendar el camino. Dice la Biblia que Dios puede ponernos de ejemplo en los postreros tiempos, pero no de ejemplo de lo que nosotros somos, sino de ejemplo de lo que Él hace en nosotros. Así que es nuestra responsabilidad hacer algo para que esto cambie, porque Dios no ha perdido el control de las cosas. Aunque los cimientos o los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, Dios no ha perdido el control. Dios sigue estando en el trono. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer pues es permanecer firmes también espiritualmente, sustentados en la palabra de Dios. Salmo 119, 105, un versículo muy conocido, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar a la intemperie en una noche oscura en el campo o en algún lugar, y tenemos la oportunidad de tener una lámpara con nosotros, no la aventamos ni arriba ni la aventamos hacia el frente, la aventamos hacia los pies, ¿sí? Porque tenemos que dar pasos seguros, tenemos que saber dónde estamos caminando. Tú quieres saber cómo caminar, tú quieres saber en medio de este caos que se está viviendo cómo dirigirte. La palabra de Dios es la lámpara que nosotros necesitamos a nuestros pies para que guíe nuestros pasos. Oye, pero en medio de un mundo tan corrupto, ¿qué tengo que hacer? La palabra. Busca la palabra, ahí te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Ahí te va a decir cómo es que tú tienes que hacer negocios, porque la Biblia nos enseña a hacer negocios, ¿sí? ¿Cuántos han leído eso? Nos enseña a hacer negocios. Y dice que a veces las personas de este mundo, dice, son más astutas para hacer negocios que los hijos de Dios. Tenemos que aprender de todo, y ahí en la Biblia es donde está la respuesta para todo lo que nosotros estamos buscando. Miren, hoy muchos ven cómo se debilitan fundamentos como la familia, la verdad o la fe. El llamado bíblico para nosotros en este tiempo no es huir ni rendirnos, sino mantenernos fiel a Dios aunque el mundo cambie. Y esa es parte de nuestra responsabilidad. Si los músicos me acompañan, estoy terminando, pero quiero que podamos cerrar este tema entendiendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer concretamente. Porque mira, podemos hablar de esto muchísimo tiempo, pero si no aterrizamos, entonces va a parecer que todo eso solamente son palabras que se las lleva el viento. El libro de los Jueces menciona, durante todo el escrito del libro de los Jueces, situaciones que pasaban en el pueblo de Israel, ¿sí? Se habla de que era un periodo de ciclos
donde el pueblo de Israel pecaba, Dios los entregaba en manos de los enemigos, el pueblo se arrepentía y Dios levantaba un juez que los libertaba. Duraba un cierto tiempo y luego otra vez se repetía. El pueblo pecaba, ¿sí? Dios los entregaba en manos de los enemigos. Bueno, así pasó en el libro de los jueces. Pero durante varios capítulos, a lo largo de todo el libro de los jueces, aparece una frase muy interesante. Dice: en este tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo no sé si les parezca algo familiar estos términos. Cada uno hace lo que bien le parece. Estamos viviendo un tiempo en nuestra sociedad donde ante el caos que hay, cada quien hace lo que bien le parece. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a hacer una diferencia. Ahora, el libro de los jueces deja muchos mensajes, ¿sí? Pero esa parte de que cada quien hace lo que le parece es un tema actual en nuestros días. ¿Cómo podemos nosotros no hacer lo que bien nos parece? Bueno, siguiendo estos consejos de la palabra de Dios, entendiendo nuestro propósito, asumiendo nuestra responsabilidad y manteniéndonos firmes en Dios y actuando en lo que Él quiere que hagamos. Yo quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Y yo quiero que tú reflexiones qué es lo que Dios te ha hablado en esta tarde. Porque mira, las cosas están mal. Los fundamentos de la ley y el orden se están tronando. Y eso está generando un caos social, espiritual, en muchos aspectos. Pero nosotros no solamente podemos estar bien, sino que tenemos algo que hacer para que el entorno cambie y para que ese caos en el que estamos viviendo empiece a tomar un rumbo diferente. Ahora, yo te voy a decir algo. El no tomar una decisión también es una decisión. ¿Estás consciente de eso? Cuando tú dices: ay, es que tengo que hacer algo, pero no sé si hacerlo o no hacerlo, mejor no voy a hacer nada. Ya decidiste. Las cosas van a seguir igual y se van a ir deteriorando cada vez más. Entonces, ante todo esto que está pasando, y de acuerdo al consejo de la palabra, nosotros tenemos que decidir si permanecemos firmes en nuestra fe y en nuestras convicciones, pero además si actuamos para que el entorno cambie. Tú tienes muchos lugares de referencia y lugares de influencia, y a los lugares donde tú llegas, yo no puedo llegar. Y a los lugares donde yo llego, a lo mejor tú no vas a poder llegar. Pero mira la diversidad de lugares a donde Dios nos ha mandado. El llamado de hacer una diferencia en el mundo es para todos. Las formas son diferentes para cada uno. Pero el llamado de Dios sigue siendo que nosotros transformemos el lugar donde Él nos ha puesto. Ahora yo te pregunto, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Porque Dios requiere compromiso en esto. Y yo no te voy a asustar, porque luego a veces tengo la fama de asustar mucho a la gente y comprometerlos. La palabra es muy clara. Tú te puedes comprometer con Dios, no conmigo, con Dios, o puedes no hacerlo. Nada más acuérdate, las decisiones que tomamos hoy va a ser lo que nosotros vivamos el día de mañana y en los siguientes días. Así que